Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la entrevista con, acá en Poder y Liderazgo. Nos acompaña Bernardo Larraín Mate, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA. Bernardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y en primera instancia, preguntarle por la experiencia de enero 2019, el Encuentro Empresarial de O'Higgins. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación a conversar. Segunda vez que vengo a ENEO. Yo creo que muchas veces las regiones nos dan un ejemplo de cómo se produce un mayor diálogo entre los distintos actores. Muchas veces en Santiago la discusión es más polarizada. En región yo creo que se produce una mayor confluencia entre los actores públicos, entre la empresa, la sociedad civil, la academia. Yo creo que esos son los principales desafíos que tiene Chile. Generar más lugares de encuentro, la lógica de los ecosistemas colaborativos. Tenemos una cultura de silos muy arraigada, la empresa por un lado, la academia por otro, los emprendedores por un tercer lado, la política por un cuarto lado. Y yo creo que los países que se han desarrollado, los países que son ejemplos de que han logrado compatibilizar desarrollo con cuidado del medio ambiente, con desarrollo social, son países que tienen una cultura de colaboración mucho más arraigada. Sin perjuicio de que se expresan diferencias, los debates son duros, pero al final en las soluciones hay una convergencia de actores. Y en esa línea, por estos días el Parlamento está bastante convulsionado. Hay un proyecto de ley que choca con la propuesta presidencial. ¿Cuál es la visión de la SOFOFA, de las empresas, que representan gran parte del empleo a nivel nacional? Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos como país es que a pesar de que seguimos estando en la frontera, por así decirlo, en cuanto a calidad de instituciones, calidad de política, cuando nos comparamos con la región, creo que hay ciertos síntomas de deterioro del proceso político que nos deben llamar a preocupación. Me refiero al proceso en el cual interactúa un gobierno con el Parlamento, el oficialismo con la oposición, la política con la técnica. Todas estas interacciones, creo que el proceso en el cual se produce, la cancha de lo público, por así decirlo, ese espacio donde se produce esta interacción, se ha deteriorado. No hay una suficiente consideración de la técnica en la política, no se considera suficientemente, creo, la opinión de las empresas, que es relevante, y esa opinión debe expresarse hoy día en forma transparente, a través de procesos institucionales. Estamos todos completamente lejos y no queremos volver a los tiempos en los cuales en el fondo la influencia se ejercía en los pasillos a través de un lobby secreto. Aquí tenemos que actuar de forma transparente y la política tiene que acoger la opinión de las empresas que están interactuando con esa regulación que quieren cambiar. No es la única opinión, por supuesto, está la academia, la sociedad civil, incluso la ciudadanía, pero generar un proceso de diseño, de discusión, de aprobación y de implementación de nuestras leyes que incorpore el análisis técnico, la opinión de las empresas, por supuesto que los legítimos objetivos políticos, que son los que finalmente prevalecen, es fundamental. Dentro de esta discusión, ¿a su juicio se ha ideologizado la discusión, dejando espacio? Bueno, mira, yo insisto, creo que la política precisamente se trata de contrastar posiciones ideológicas, objetivos políticos que son diferentes. Eso está bien, me parece muy bien. Pero eso no es excusa para ignorar la técnica, para ignorar la opinión de las empresas, porque uno puede tener, por ejemplo, en el debate de pensiones, un sector político puede decir que es más importante aumentar el ahorro individual en las cuentas individuales para sustentar mejores pensiones en el futuro. Otro sector político quizás cree en un sistema de reparto. Son dos objetivos políticos legítimos, pero una vez que se entra a los instrumentos, a la forma de lograr ese objetivo político, es fundamental la técnica, es fundamental la opinión de las empresas, es fundamental también considerar la evidencia internacional, y creo que eso no está suficientemente sopesado en el proceso político. Y para seguir el tema político, reforma tributaria. Por estos días el Senado está discutiendo, está recogiendo la opinión de distintos actores. ¿Cuál es la posición de la SOFOFA al proyecto de ley que está presentando el Ejecutivo? Bueno, la posición de la SOFOFA básicamente es decir que creemos, y lo hemos dicho transparentemente, que Chile requiere con urgencia una modernización del sistema tributario que básicamente tenga un eje muy importante en reincorporar incentivos a la inversión, al crecimiento, al emprendimiento, sin sacrificar recaudación. Ese es el desafío. No estamos postulando que disminuya la recaudación tributaria. Mantengamos la recaudación tributaria, pero al mismo tiempo incorporemos incentivos a la inversión. Y por eso consideramos que es importante la integración del sistema tributario, porque eso tiene tres objetivos. Primero, en el fondo, simplificar el sistema tributario en un solo sistema tributario. Segundo, produce una cosa que es equidad horizontal, que la persona que opta por el legítimo camino del empleo, al final de su camino, en el fondo, pague más o menos los mismos impuestos de la persona que opta por el legítimo camino del emprendimiento. Hoy día es más favorable tributariamente el camino del empleo que el camino del emprendimiento. La integración equipara esos dos legítimos caminos. Y tercero, también incorpora un incentivo a la inversión, porque finalmente si
si al final del emprendimiento, cuando el emprendedor legítimamente quiere cosechar, bueno, la integración lo que hace es equiparar la tributación a la que tiene, ¿no es cierto?, la persona que optó por el camino del empleo. Entonces, la integración es importante. Nosotros también creemos que es muy importante una cosa que no está en el proyecto de ley, que es hacer lo que han hecho todos los países del mundo, que es rebajar el impuesto a la inversión. El impuesto a la inversión es el impuesto a las empresas, porque las empresas son las entidades a través de las cuales se acumulan las utilidades que generan para reinvertirlas. Si ese impuesto es alto, se incentiva la inversión. Y hoy día en Chile es un 27% y el promedio de los países de la OECD es un 23%. Y países relevantes que nosotros admiramos, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Australia, como, ¿no es cierto?, Irlanda, como India, que recientemente bajó creo que en 15 puntos el impuesto a las empresas, han optado por ese camino. Aquí en Chile parece ser que ese camino, algunos lo consideran que estamos beneficiando a las grandes empresas. Las empresas son entidades que invierten, sean medianas, chicas o grandes. Y queremos promover la inversión de todas las empresas con independencia de su tamaño. Entonces creemos que integración, rebajar el impuesto a las empresas. ¿Y cómo lo compensamos? Eliminando exenciones tributarias. ¿Por qué no transformamos los beneficios para algunos, que son las exenciones tributarias, en incentivos de la inversión de todos? Ese es el desafío. Y, por ejemplo, la renta presunta no tiene sentido en pleno siglo XXI. Entonces, eliminando ciertas asimetrías, ciertos privilegios, ciertas exenciones, podríamos más que compensar la menor recaudación por hacer más competitiva la inversión. Bernardo, hablar un poco de descentralización. Ustedes como SOFOFA, como gremio, generan distintos diálogos en las regiones. ¿Qué motiva la generación de estos espacios, básicamente? Bueno, SOFOFA tiene una red de gremios regionales, entre los cuales, o de instituciones empresariales regionales, entre los cuales se encuentra Corp O'Higgins, que son 22, y tenemos por lo tanto presencia en todas las regiones de Chile. Y para nosotros es fundamental tanto para tener capilaridad y poder expresar nuestros puntos de vista en cada uno de los territorios, no solamente de Santiago, y también porque nos permite nutrirnos de la experiencia de distintas realidades empresariales regionales para así poder construir propuestas de política pública que se basan en la experiencia real de muchos tipos de empresas en regiones. Entonces, es relevante para SOFOFA, tenemos una dirección de desarrollo regional, estamos permanentemente organizando conversatorios, seminarios en regiones. Tenemos, por ejemplo, una propuesta de política pública relacionada con la descentralización. Creemos que la elección de gobernadores regionales, que será, ¿no es cierto?, en octubre del próximo año, es fundamental, pero es solamente un primer paso, que si solamente damos ese paso nos habremos disparado los pies. En el proceso tenemos que además descentralizar en forma inteligente, en forma gradual, atribuciones, competencias, también que los gobernadores tengan cierta autonomía de recursos, pero a cambio de eso tengan también debidos estándares de gobernanza, que tengan rendición de cuentas, y eso por eso hemos propuesto en el fondo que esta transferencia de competencias a los gobernadores, a las municipalidades, se haga a través de contratos de delegación. Esos contratos que establecen, yo le transfiero competencias, le transfiero ciertos recursos, a cambio de que usted suba los estándares de gobernanza, de que suba los estándares de rendición de cuentas y de transparencia. ¿Qué tan importante es esta propuesta de la ley de rentas regionales, que en el fondo es una de las piedras de tope para avanzar mayormente? Yo creo que Chile es un Estado unitario, ¿no es cierto? Y siempre los tributos los recauda el gobierno central y luego los distribuye a todo Chile. Pero sí creemos que tenemos que generar ciertos espacios de descentralización tributaria. Y nosotros hemos propuesto que esos espacios se vinculen a que las regiones atraigan inversión. O sea, por ejemplo, un proyecto de inversión que se instala en una región, que un porcentaje de la inversión se quede en un fondo de desarrollo local y que para que realmente opere como un mecanismo de descentralización y no de tributación adicional, que ese monto sea un crédito que se reste al impuesto que pagamos centralizadamente. Así se reasignan recursos que recauda el gobierno central a la región, que se deposita en un fondo de desarrollo regional que se destina a un banco de proyectos de alto impacto social que estén preevaluados por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Y por el mismo Consejo Regional de cada una de las... Oye, que también tenga una gobernanza tripartita. Yo creo que es importante aprovechar este mecanismo de centralización para que la gestión de esos recursos lo hagamos tripartitamente entre el municipio, la empresa que se instala y alguna organización de la sociedad civil o académica que sea experta en el tema. Por ejemplo, si estamos abordando la educación técnica en los liceos industriales, bueno, podría ser una organización que tenga expertise en esa materia. Finalmente, para terminar esto, Bernardo, ¿qué tan conectado está hoy día la empresa, el mundo académico, las universidades? Y a propósito de todo lo que implica la transformación que estamos viviendo, ¿cómo ve usted ese escenario, esa relación?
Bueno, yo creo que es fundamental, y decía antes que Chile tenemos muy arraigada la cultura de silos. La empresa por un lado, la academia por otro, los emprendedores por un tercer lado, los centros de investigación por un cuarto lado. Y si nosotros queremos generar soluciones innovadoras, tecnológicas, a los desafíos que tienen las grandes empresas para el siglo XXI, por ejemplo, el desafío de economía circular. Por eso nosotros establecimos en SOFOFA un proyecto que se llama el SOFOFA Hub, que pretende identificar desafíos de grandes empresas y buscar soluciones en la academia, en los centros de investigación y en los ecosistemas de emprendimiento. Creemos que la empresa, sobre todo para los desafíos del siglo XXI, requiere buscar soluciones fuera de su perímetro, en universidades, en centros de investigación, en ecosistemas de emprendimiento. Y ese ecosistema colaborativo tenemos que profundizarlo, en particular con las universidades. Genial. De esta forma, amigos, damos por finalizada una nueva entrevista acá en poderyliderazgo.cl. Agradecer a Bernardo el tiempo, la disposición y desde ya invitarlo a una nueva ocasión, sea en Santiago o en otro evento regional. Y a ustedes pueden revisar esta entrevista y el ciclo de entrevistas en www.poderyliderazgo.cl. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.